Comenzó con 3 estudiantes de cine que me topé mientras deambulaban en el vestíbulo, arrullando toda bonita destrucción. Los pillé mientras bromeaban acerca de regresar al Durnamen para rodar una película de terror en toda regla, con risas infantiles resonando por los pasillos. Los sonidos se detuvieron cuando me escucharon acercarse. Luego hubo un momento de vacilación cuando pasé por una de las puertas medio bloqueadas en busca de estos ruidosos intrusos y solo nos encontramos cara a cara. 2 de ellos, jóvenes, parecieran desconfiar de mí. Uno incluso apretó el puño mientras el otro apretó con más fuerza la cámara como si fuera a usarla como un garrote. Pero la joven entre ellos esperó solo un momento antes de sonreír, extendiendo una mano, buscando un apretón, y diciendo: «Hola». Tenía un cierto parecido con mis hijas, pero supongo que esto era suficiente para explicar lo que pasó. Hablamos, a diferencia de todos los demás. Cuando me pidieron entrevistarme, acepté. Y esto es más extraño aún. Todo salió bien en su mayor parte, al menos hasta cierto punto. «Supongo que te interesaría la historia del gerente», pregunté mientras llevaba sus tazas de té, pensando que no los había notado, inspeccionando sus tazas. Creo que se sorprendieron a encontrarlos limpios, pero he aprendido a no tomar este tipo de cosas como algo personal. «En realidad», respondió la joven, Rachel se llamaba, «nos interesa solo una habitación. Es parte de un proyecto en el que estamos trabajando sobre historias familiares. El hermano de mi abuelo desapareció aquí cuando era joven. Era una familia un poco conservadora», se rió. «Así que mi madre no conocía ningún detalle. Básicamente, nadie me habló de esto. Pero aquí está Craig». En este momento, uno de los hombres saludó. Investigó un poco y encontró el nombre de mi tío registrado en unos viejos archivos policiales digitalizados. Resulta que mi tío desapareció mientras estaba aquí. ¿No es asombroso? Después de esto, comenzamos a leer toda la historia del lugar y pensamos que sería un gran proyecto. Entonces, bueno, aquí estamos. «Una historia común», comenté. «¿No sabes en qué habitación se hospedaba?» «614», respondió con una sonrisa. Así que este era el foco de nuestro proyecto. Mi corazón cayó. Todo lo que había leído sobre esta cosa en el 614 me decía que era un asesino implacable y que no había ningún lugar en el hotel donde estuvieses a salvo. Recordé haber leído un relato del gerente sobre una joven criada que fue arrancada de las tuberías del baño del 9º piso. Su mano temblaba mientras registraba los detalles. La expresión de su rostro, el sonido de los huesos rompiéndose, el momento en que las vísceras fluyeron de su boca y a toda luz, finalmente, se extinguió en esos ojos. «No pueden estar ahí». «¿Por qué no?», uno de los hombres preguntó a la defensiva. La joven le lanzó una pequeña mirada. «Es difícil, pero definitivamente había desaprobación ahí». «Es que ese está prohibido», dije. «Sin acceso, y además, no es seguro». «¿Por qué dirías que no es seguro?», ella preguntó. «Amianto», respondí demasiado rápido. No habría convencido a nadie con este poco de actuación. «Entonces tendremos que ir a los médicos», añadió Craig. Tenía una mirada satisfecha y claramente no le gustaba que dijeran qué hacer. Poco a poco, a partir de esta expresión y su respuesta, me di cuenta hacia dónde iba la conversación. O mejor dicho, dónde ya había estado. «¿Por qué necesitarás visitar a los médicos?», yo pregunté. «Bueno, nos atrapaste cuando salíamos», dijo Rachel. «Hemos estado aquí desde las 5 de la mañana y habíamos filmado todo lo que necesitábamos del hotel y la habitación donde mi tío desapareció. Cuando escuchamos: «Necesitas irte, ahora». Me levanté inmediatamente, puse mi mejor impresión de un viejo loco que en realidad tal vez no haya sido una gran impresión.
Creo que fue alrededor de la tercera taza que les arrojé a la cabeza, estrellándola contra la pared con un chorro de cerámica, que finalmente entendieron el mensaje. Aún así los perseguí, fuera de la puerta, por el pasillo. Luego bajamos un tramo de las escaleras, tras otro, hasta que pronto nos abrimos paso por el vestíbulo. Aquellos jóvenes me gritaban, pero no se atrevían a arremeter contra un anciano, mientras Rachel simplemente lloraba en los brazos de Craig, quien era particularmente protector. Pero no podía ceder, ni siquiera cuando una punzada de arrepentimiento me recordó al ver el rostro lloroso de aquella joven. Creo que no estaba tanto asustada, sino simplemente angustiada al ver que alguien a quien aparentemente confiaba se volvía contra ella. Fue una escena fea. Tuve que hacer un papel feo, pero el arrepentimiento no duró mucho. No tuvieron mucho tiempo. En medio de toda esta emoción, fui yo quien notó los extraños sonidos ahogados que corrían por alguna de las rendijas de ventilación de los pasillos, o la forma en que mientras estaban junto a la puerta del hotel, momentáneamente desafiantes mientras yo gritaba obscenidades, hubo un ligero movimiento en los montones de la basura que se habían acumulado en el vestíbulo. Algo estaba allá abajo con nosotros. Podrían haberlo confundido simplemente con una rata, pero ¿quién mejor que yo para saberlo? Finalmente lo saqué, pero no antes de que uno de los jóvenes y yo finalmente llegáramos a las manos. Nada grave, lo empujé. Un último empujón para cruzar el umbral, e instintivamente su mano se extendió y me atrapó en el labio, sangrando. Me aseguré de que se despejara la salida. Después cerré la puerta y escupí a la ventana sucia. Sangre y saliva chorreando por el vaso. Se quedaron del otro lado, horrorizados, antes de finalmente darse vuelta para irse. Vi cómo los dos hombres consolaban a la mujer. En cambio, iban de regreso a su auto. Luego me di vuelta, listo para regresar a mi habitación y comenzar a sentir lástima de mí mismo. Estaba en medio del camino de las escaleras más cercanas cuando escuché que se abría la puerta. No fue ninguna excusa, Jesucristo Craig. Probablemente tengo 80 años. Debemos asegurarnos de que... Debió haberse sorprendido cuando vio la extraña mano brillante que agarró su tobillo, porque hubo un momento. Tras esto, era fácil pasarlo por alto. Luego vinieron los gritos. La pusieron boca arriba, la trasladaron lentamente. Cuando sus dos protectores se rompieron tras de ella, apenas tuvieron tiempo de registrar su posición antes de que comenzaran sus propios gritos de ayuda. Cayeron, con golpes casi cómicos, sus brazos golpeando la pila de basura que cubría el suelo, hasta los tobillos, mientras algo invisible empujaba a los tres en una dirección. La dirección, la escalera. La puerta secreta escondida en la sala de profesores detrás del mostrador de facturación. Cuando me di cuenta de hacia dónde se dirigían, los dedos de Rachel ya estaban agarrando los paneles de madera en un intento desesperado por detenerse. Pero fue inútil. Podrán gritar o luchar todo lo que quieran. Lo que hay en el 614 los había atrapado. Los arrastraría piso tras piso en esta oscura escalera sinuosa hasta poder arrastrarlos a la habitación de arriba. Por un momento me pregunté cómo podría ser eso. Todas las demás entradas todavía estaban tapadas, pero entonces pensé en el diente que alguna vez encontré en un respiradero increíblemente pequeño. Nada decía que tuvieran que seguir vivos del otro lado. Podrían haber simplemente hecho un pequeño agujero en la entrada tapiada que le permitiría deslizarse hacia abajo, y era todo lo que necesitaba para tocarlos. Los ojos de Rachel se encontraron nuevamente con los míos. Había leído mucho sobre el destino de las personas que fueron arrastradas al 614. No estaba preparado para ver que sucediera a alguien frente a mí, y yo necesitaba hacer algo. Rebusqué en la basura, hasta que encontré lo más parecido que esperaba: una vieja botella rota con un borde dentado. Cuando miré hacia arriba, las tres figuras estaban desapareciendo por la puerta abierta, pero tenía la esperanza de que todavía hubiese tiempo.
Cuando entré a la escalera noté que parte de la barandilla estaba doblada y dañada y estaba manchada de pelo y sangre. Me pregunté si ya era demasiado tarde, pero entonces, encima de mí, oí los sollozos ahogados de Rachel. No estoy seguro de haber subido ningún escalón tan rápido en mi vida. Un piso más arriba, y la encontré boca abajo, aferrándose a su vida, a otro juego de rieles. Detrás de ella yacían los dos hombres, destrozados y mutilados. Rápidamente me di cuenta de que los brazos los estaban arrastrando a través del pequeño espacio en la barandilla, matándolos pero dejando suficiente espacio para que la mujer más pequeña pasara con seguridad. Verlos fue horrible. Me recordaron la forma en que las polillas cuelgan atrapadas de una telaraña, envueltas en un capullo y rotas, con las extremidades extendidas y las alas medio rotas. Incluso a pesar de lo cansado que estoy, no pude evitar hacer una mueca cuando miré a Rachel y vi que la sangre, ella estaba cubierta de sangre y no era suya. Ahora ella estaba a unos 2 pies de mi alcance, así que corrí al otro piso usando una escoba cercana. Acerqué el brazo y lo agarré con una mano, y luego con el otro empecé a cerrar. El cristal era dentado pero efectivo. La mano en sí no era realmente tan humana, era suave y blanda. Su sangre de color de la natilla, y aunque su carne suave, casi anfibia, se amoldaba perfectamente alrededor de su pierna para darle un gran agarre. Su piel cedía con bastante facilidad al cristal. Con solo unos pocos movimientos bruscos y cortantes se vio obligado a soltarla y deslizarse. Incluso ahora me pregunto si lo que pasó después fue hecho a propósito. Un acto de despecho. Eso alejó a Rachel y ella cayó como una piedra fuera de la vista. Ella no lloró, incluso podía haber caído inconsciente en este punto, pero ella cayó tan rápidamente en la oscuridad que yo me quedé ahí, farfullando, incapaz de procesar la brutalidad perdida. Esperé mientras pasaban los minutos, gritando abajo y esperando desesperadamente una respuesta. Pero no había nada, solo silencio. Un silencio brutal e inquebrantable. Al final, simplemente tuve que aceptar que ella se había ido. La había perdido. Me fui y esa noche me quedé en cama preguntándome si ella iba a caer para siempre, gritando desesperadamente al vacío. No había nadie ahí para atraparla, y si hay un fondo, ese fondo es una pesadilla. Ella no sobrevivió a ningún encuentro con él, no a esas velocidades. Me quedé dormido esperando que fuera un fondo, que lo golpeara tan rápido que terminara con su sufrimiento en un instante, pero no estaba seguro de ello. Unos días después me desperté y encontré al montaplatos, listo, como siempre, con un nuevo regalo. Su cámara. No un dispositivo de grabación como los que tenían los chicos. Este era uno digital que llevaba alrededor de su cuello. Solo lo usó 1 o 2 veces cerca de mí, usándolo para tomar alguna que otra foto de un grafiti o una habitación vacía. Cuando me llegó estaba medio rota, pero no fue difícil encontrar un cable para cargar para ver las fotos que había tomado. La primera docena era la tarifa estándar, pero después de esto mostraba la escalera. De alguna manera había yo logrado llegar a una barandilla y desde ahí tratar de escalar, pero ella debió de haber estado perdida, porque estas fotos mostraban nuevas puertas, nuevos lugares que yo jamás había visto. ¿Hasta dónde pudo haber caído ella? Había tomas extrañas y desenfocadas, borrosas, oscuras, y es difícil encontrarle sentido. Vi una catedral en una llanura de cemento y arma, vidrieras con santos irreconocibles haciendo cosas horribles, habitaciones escondidas con viejos gramófonos y muebles eduardianos, cuadros en las paredes de personas con demasiadas o insuficientes ojos. Una foto, la mejor en términos de claridad, mostraba lo que parecía el vestíbulo de un antiguo edificio de apartamentos por la noche. Los azulejos del techo cayendo al suelo, abandonado, mientras un anciano miraba al fotógrafo con horror. Más extraña aún era la forma que cernía sobre su hombro,
un espectro aterrador de una mujer muerta hace mucho tiempo. Las fotos siguieron y siguieron, vistas como estas y más. No puedo describirlas todas, excepto decir que me dio una visión aterradora de los mundos imposibles que se encuentran debajo. Cielos, alienígenas, lunas extrañas. Quizás lo peor de todo es que se vislumbra una cama de un niño a través de una rendija de la puerta de un armario. Dios sabe lo que se esconde allá abajo, pero no me sorprendería que este laberinto fuera la fuente de todas las pesadillas de la humanidad. Pero fue la última foto la que más me cautivó. Mostraba el hueco de la escalera, pero mirando hacia la oscuridad. Solo un vago indicio de luz pálida filtrándose en una pizca de polvo, y me di cuenta de que sí había luz desde arriba. Tendría que estar bastante cerca de la cima. Quizás después de deambular había encontrado el camino hacia la seguridad. Tenía que ver si todavía estaba viva, si ella realmente estaba tan cerca, y yo podría alcanzarla y ayudarla, siempre que no hubiese mutado o mudádose a otro lugar. Pero primero tenía que asegurarme de que realmente era ella la que todavía estaba allá abajo. Por mucho que la esperanza se apoderara de mí en este momento, no soy un idiota. Ninguna de las fotos mostraba claramente quién las había tomado, y el hecho de que la cámara llegara al montaplato significara que en algún momento probablemente había caído en posesión de la cosa de ojos amarillos. Necesitaba una manera de revisar el hueco de la escalera, pero sin ponerme en peligro. Esto no es lo más elegante que he hecho. Volví al vestíbulo, encontré las llaves del auto que uno de los chicos en pánico había dejado en el suelo y rebusqué entre las pertenencias hasta que encontré lo que estaba buscando. Otra cámara. Esta, capaz de grabar video. Luego, después de una cuidadosa planificación, subí a la escalera en un piso asegurado y bajé la cámara con una cuerda. No tenía forma de saber lo que vio. Tuve que imaginarme que si ella estaba allá abajo la vería, lloraría de lo contrario. Tendría que levantarlo, mirar las imágenes y verlo por mí mismo. Tenía aproximadamente 1 kilómetro de cuerda, lo cual pensé que sería suficiente para hacer el trabajo. Ahí, donde la cámara había tomado la fotografía. Todavía había suficiente luz ambiental desde arriba para ver algo. Seguramente a 1000 metros de profundidad no habría nada más que oscuridad total. Aún así, lo bajé todo, lo até y luego lo dejé ahí por unos minutos, mientras dejaba que mis brazos se recuperaran. No era exactamente pesada, pero tampoco es que no lo hiciera. Estaba a punto de levantarlo cuando algo cambió. Mis dedos empezaron a rozar la cuerda cuando el nudo se apretó. Las fibras gruñeron, al ritmo de su swing. Con una mano probé la carga. No se movió ni un centímetro. Lo que fuera que colgaba al otro extremo era demasiado pesado para ser una cámara. Había algo profundamente mal en la forma que la cuerda se movía, de izquierda a derecha, a lo largo de la barandilla. Había algo que se había montado en la cuerda allá abajo. Y estaba trepando la cuerda. Rápido, demasiado rápido para que me tome tiempo de procesarlo, agarré un cuchillo que me había asegurado de llevar encima y comencé a cerrar con furia. Pero la cuerda no se quedaba quieta. Se movía con tanta fuerza que amenazó con arrancarme el cuchillo de las manos. Era una tarea casi imposible, y no importa cuánto lo intente, no podía dejar de seguir con los ojos la delgada cuerda que desaparecía en la oscuridad vacía de abajo, esperando que en cualquier momento apareciera esta cosa terrible. ¿Qué tan rápido puede moverse?, me preguntaba. ¿Con qué rapidez puede subir 1000 metros? Y si saltara unos pisos más abajo, puede que solo le queden 10, 20 o 30 metros por recorrer. ¿Cuánto tiempo tengo? El sudor recorría mi espalda, me pinchó la frente y me puso las palmas resbaladizas. Hizo aún más difícil sujetar el endeble cuchillo de cocina. Me mordí el labio con tanta fuerza que sangré solo tratando de mantener la concentración, de evitar que se desviara una y otra vez hacia la oscuridad. Al final, solo quedaron unos pocos mechones apretados cuando el cuchillo cayó de mis torpes manos. Sin siquiera quererlo, grité, desesperado y asustado, y me incliné para intentar atraparlo antes de que la gravedad se lo llevara para siempre. Cuando el cuchillo cayó, brillando en la sombra,
emergieron 2 ojos amarillos, brillantes, entusiastas, iluminando con una inteligencia malévola que nunca antes había apreciado. Eran tan diminutos, más pequeños que un guisante, y estaban incrustados en una cabeza deforme, cubierta de escasos bigotes blancos y fibrosos, que le hacían parecer antinaturalmente joven y viejo al mismo tiempo. Humano alguna vez. Tal vez, quién sabe. Sobre un hombro encorvado y musculoso llevaba el cuerpo de la pobre Rachel, mientras utilizaba sus 2 manos de 3 dedos para agarrar la cuerda y elevarse, uno tras otro. Con una de estas enormes manos se alzó y por un segundo vi mi propio futuro. Lo vi sujetar estos grotescos dedos, parecidos a gusanos alrededor de mi cabeza, y aplastarla como si fuera un melón. O peor aún, lo vi empujándome hacia las profundidades. Vivo pero no muerto. Dios sabe para qué. En el último segundo, la cuerda finalmente se rompió. La mano no alcanzó mi cara porque apenas unos centímetros. Las uñas amarillas, a medio tragadas por la carne inflamada, casi rozaron la punta de mi nariz. Sus extraños ojitos expresaron por un momento una especie de triste sorpresa antes de comenzar a caer. No perdí el tiempo en irme. Corrí más rápido que en los años que yo tenía en el hotel. Y después de esto, a mi habitación, donde cerré la puerta y comencé a tirar los muebles hacia la entrada, aturdido por el pánico. Vi al montaplatos, recordé los ojos amarillos y esa mano extraña, y comencé a entrar en pánico una y otra vez. Seguramente era la misma criatura, así que pasé el resto del día cerrando esta maldita cosa. Clavé tablas de madera, atornillé, martillé, puse peso. Al final incluso cogí un armario de otra habitación y lo deslicé. Aún así, no parecía suficiente, y nunca lo haría. No podía sacarme de la cabeza la imagen de la maldita cara. Parecía triste, parecía perdido. Jesucristo, todos estos regalos venían de esta cosa. El mero pensamiento me repugnaba. De alguna manera, imposiblemente, la realidad era lo peor que podía haber imaginado. Y de repente, agradecí que durante años hubiera permanecido oculta en las sombras del montaplatos. Haber visto esta cosa monstruosa, mirándome, lascivamente, a la pálida luz de la luna. Tal vez, nunca hubiera vuelto a dormir. Tuve que preguntarme qué era y por qué había venido hacia mí. Así que esperé en la habitación y traté de no dormir. Pero esto no es fácil para un anciano como yo. Después de toda la emoción, la adrenalina y el miedo, me quedé dormido poco antes de medianoche y desperté por la mañana, todavía erguido en mi silla, con la cara vuelta hacia el montaplatos. Todos mis preparativos fueron en vano. Los tablones habían sido arrancados, la reja se desatornilló de la pared, el armario se hizo a un lado. Ahí, esperándome, como tantas veces, estaba el ascensor, con un regalo del nuevo día, aunque este no había encajado tan perfectamente en su interior. Era Raquel, doblada, comprimida, huesos rotos, piel pálida. La sangre goteaba espesamente desde la plataforma hasta mi habitación, y con el corazón apresurado me di cuenta de que era hora de moverme de nuevo, porque nunca jamás podría dormir profundamente en este lugar sabiendo lo que manchaba la alfombra. Quería estar enfermo, quería correr, pero no se me podía olvidar toda una vida de experiencia. Esa cosa me había presentado un regalo. Si lo escondía, lo tiraba, sabía lo que esto significaba. Una visita nocturna. El chirrido de viejos engranajes. Pasé otra noche sin dormir, mirando la oscuridad, y ahora sabía lo que se me pasaba. Lo que seguía era 100 veces peor. Después de quizás las peores y más extenuantes 4 horas de mi vida, finalmente la saqué del montaplatos. La puse en la silla, y ahí, a la vista de esta cosa monstruosa y espantosa. Después de esto, me sentí seguro de que no volvería a poner un pie en esta habitación, y comencé a preparar para mudarme. Nunca entenderé a esta criatura. Sus deseos y necesidades están más allá de mi comprensión.
Su extraña obsesión conmigo es repugnante. Ni siquiera fue la suficiente con torturarme con el cadáver de la pobre Rachel. Había empujado la vieja caja de hojalata con mis cartas en una de sus manos. Por un momento estuve encantado de tenerlos de vuelta, pero luego lo abrí y mi corazón se hundió. Todas habían sido destrozadas. Todas, excepto un trozo de papel, en el que algo había garabateado. Palabras con una letra de pesadilla que apenas era legible. Las palabras me parecen galimatías, bien por sí solos, pero juntos se me escapa el significado. Los reimprimo aquí, solo para darles una idea de cuán trastornada debe de estar realmente esta cosa. Lo mejor que puedes hacer es tomar el cuerpo de la niña e irte. Darle un cierre a sus padres. Ya es demasiado tarde para los jóvenes. El niño está perdido en el 614. Ya se los comió. Pero he mantenido este cerca. La mantuve a salvo e hice lo que pude para llevar su cuerpo a casa. Intenté protegerla directamente, pero fallé. Esto fue lo mejor que pude hacer. Depende de usted recorrer el resto del camino. Debes tomarla, salir de este lugar. Don Raven me cambió por fuera, pero tú me has cambiado por dentro. Mi trabajo es alimentar a Don Raven, y lo he hecho durante más de un siglo, robando personas y depositándolas debajo. Pero no podía entender cómo vivías arriba por tanto tiempo, así, casi como si el hotel así lo deseara. A lo largo de los años, poco a poco me he aclarado cuál es realmente tu papel, y me doy esta última oportunidad para hacerte marchar. Espero que esta carta te ayude a ver la verdad. Si has sido manipulado, al igual que yo, has sido reescrito para adaptar las necesidades del hotel. ¿Por qué has estado escribiendo estas cartas? Son galimatías. He visto lo que haces día tras día. Te observo. Tomas fotografías de los hijos de otras personas y las enmarcas. Llevas un anillo de bodas robado de uno de los cuerpos de los soldados de la escalera. Acaricias fotos de personas que nunca conociste y extrañas a una hija que nunca existió. Ahora entiendo por qué estás aquí, y espero que tomes esta carta en serio. Cuando Don Raven cerró, perdió a un cuidador, y en ti se ha hecho otro.